Dios estableció para toda la gente que muriéramos una sola vez y después de la muerte, el juicio. Darles un mensaje que es sumamente importante, primeramente porque es un mandamiento y Dios estableció para toda la gente que muriéramos una sola vez y después de la muerte, el juicio. Fíjate, yo no vengo a traerte una nueva religión, vengo a traerte un mensaje que el Señor Jesucristo, de hecho Él también predicaba. De hecho esto no se trata de creer en algo, ¿no? Simplemente, no es tan así como creer en algo nada más, no es así de simple. Esto, lo que te vengo a traer es el mensaje del Evangelio, y Evangelio es buena noticia. Es buena noticia, pero para yo poderte dar la buena noticia, pues primero te tengo que dar la mala. Y fíjate, la mala noticia es que un día, no es que vayamos a morir un día, sino que un día, después de la muerte, Dios nos va a juzgar conforme a su ley. Pero algo más terrorífico que viene en la palabra de Dios es lo que viene en Isaías 6:3. En Isaías 6:3 dice que Dios es 3 veces santo. ¿Pero qué tiene de terrorífico esto? A lo mejor para algunos dirá, bueno, qué bueno que Dios es santo, porque así no importa lo que yo haga, aún así me va a perdonar. ¿Sabes algo? Esto está lejos a la realidad de la santidad de Dios. Porque si Dios es santo, no va a dejar por inocente al culpable. Él es santo y aborrece el pecado. En Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el pecador todos los días. Y tú y yo somos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios constantemente todos los días. Entonces fíjate, el primer mandamiento dice, si tienes Biblia, dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y la verdad, si somos sinceros, ¿quién de los que vamos aquí ama a Dios sobre cualquier otra cosa? A lo mejor si te preguntara, ¿crees en Dios? Algunos dirían que sí y algunos dirían que no. Pero tanto el que dice, yo sí creo en Dios, no solo basta con decir, creo en Dios. Y tanto aquel que dice, yo no creo en Dios, eso no importa, porque Dios no necesita que creas en Él para cumplir lo que Él ha dicho. Él no necesita que creas en Él para cumplir lo que Él ha dicho. Entonces, tanto el que dice sí como el que dice no solo es esas dos palabras. Entonces, fíjate, el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Hemos visto y tienes conciencia, de hecho no necesitas responderme. Si te pregunto, ¿crees en Dios? No necesitas responderme y decir, ¿sabes qué? La verdad, pues sí creo en Dios, o yo no creo en Dios y no me interesa, porque tú y yo tenemos conciencia. Tenemos conciencia y todos sabemos lo que es bueno o malo, todos lo sabemos. De hecho, no necesitas conocer la palabra de Dios, no necesitas conocer los mandamientos para saber que matar es malo, robar es malo, no amar a Dios es pecado, robar es malo. O sea, no necesitas conocer, o aún así no necesitas saber leer y aprenderte la Biblia para saber lo que es bueno y malo según los mandamientos. Porque probablemente puede haber personas aquí que jamás han leído la Biblia, pero saben lo que es bueno y malo. Aún los niños, hay quienes no saben leer de los niños, pero saben lo que es bueno y malo. Entonces no hay excusa para ninguno de nosotros. Con los mandamientos no tenemos excusa para decir lo que es bueno y malo, para decir que no sabemos lo que es bueno y malo, perdón. Entonces, el primer mandamiento lo hemos quebrantado porque de hecho, fíjate, hay un texto en la Biblia que viene en Romanos 3:10 al 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si te das cuenta, aquí dice, no hay quien busque a Dios. Toda la gente en el mundo, toda, sin excepción, aborrece todo lo que provenga de Dios. Odia a Dios toda la gente. ¿Por qué? Porque Dios es santo y tú y yo no somos santos. Por eso toda la gente, sin excepción, al momento de escuchar algo de Dios, tienen diferentes reacciones. Unas se llegan a enojar, a lo mejor algunas otras llegan a burlarse de la palabra de Dios. Entonces,
de esta manera nos damos cuenta que es evidente, ¿no? El odio de la gente hacia Dios. Porque algunos creen que decir yo soy ateo o no creo en Dios, creen que eso los va a librar del juicio delante de Dios, cuando en la realidad nada de eso los va a librar. Algunos dicen yo no creo en el infierno, cuando aunque no crean en el infierno, después de morir van a ir ahí. Entonces eso no va a cambiar nada, porque de igual manera yo podría decir que si me paro a mitad de la avenida, yo no creo que los carros me vayan a atropellar o que un camión que va a pasar por ahí me vaya a aplastar. Yo puedo decir que yo no creo, pero eso no va a cambiar nada. Lo que Dios ha dicho, Dios lo va a cumplir. No importa si yo creo o no, yo podré creer lo que yo quiera, pero Dios va a cumplir lo que Él ha dicho. Entonces, ese primer mandamiento no lo hemos guardado, no hemos amado a Dios. Todos aborrecemos a Dios, mejor dicho. Nadie ama a Dios. El siguiente dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo. Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. Éxodo 27. ¿Y de qué manera podemos hacer mal uso del nombre de Dios? Podemos hacer mal uso del nombre de Dios jurando el nombre de Dios, diciendo chistes, metiendo el nombre de Dios, o cuando estás muy enojado, dices malas palabras y entre esas malas palabras metes el nombre de Dios. El que hace eso es un blasfemo y Dios no lo dejará sin castigo. El siguiente que te voy a mencionar dice, no matarás. No matarás, pero fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo. Dice, todo el que odia a su hermano es un asesino. Y no solo se refiere a tu hermano de sangre, ¿no? Todo aquel que odia simplemente, todo aquel que odia, según el estándar de Dios, es un asesino. Y pues, ¿quién jamás ha odiado a alguien? ¿Quién jamás le ha guardado rencor a alguna persona? Hemos guardado rencor. Y es según el estándar de Dios, porque a lo mejor algunos dirán, bueno, pues qué extremista eres, ¿no? Porque pues a lo mejor tú no te has enojado con alguien. Es según el estándar de Dios. Y tú has odiado. Yo he odiado. Todos en el mundo hemos odiado a alguna persona. Entonces, según el estándar de Dios, pues eres un asesino, igual que yo. Entonces, imagínate, esto lo hemos quebrantado. El siguiente dice, no robarás. No robarás, a lo mejor no hemos robado un banco, ¿no? A lo mejor no hemos robado un banco, algunos otros sí, a lo mejor. Pero según el estándar de Dios, el que toma algo que no es suyo, así sea un cigarro, 6 pesos del cambio de las tortillas, un chicle, un cigarro, a lo mejor 6 minutos en tu trabajo, o has comprado piratería o has vendido, eso es robo. Entonces aquí dice que no robes. Y pues hemos robado, todos hemos robado, aún los niños también roban, llegan a tomar una galleta que no es suya y es robar, o una paleta, un chicle que no es suyo, lo han tomado. Entonces hemos robado, y esto viene en la Biblia, y lo puedes encontrar. Donde dice no robes, viene en Éxodo 20:15. El siguiente que te voy a mencionar dice no digas mentiras, y viene en Éxodo 20:16. No digas mentiras. ¿Y quién de nosotros jamás ha dicho algo que no es verdad? ¿Quién jamás ha dicho algo que no es verdad? Todos, la verdad, todos hemos mentido. Y si alguna persona hoy dijera, ¿sabes qué? Pues yo no he mentido. Yo jamás en mi vida. Entiendo si lo dijeras en broma, pero si estás diciendo la verdad, o si tratas de decir la verdad, pues te estás engañando, porque esa no es la verdad. Todos hemos mentido. El siguiente mandamiento que te voy a mencionar dice, no cometerás adulterio, perdón. No cometerás adulterio. Y viene en Éxodo 20:14. No cometerás adulterio. Pero fíjate lo que dijo el Señor Jesucristo, y lo encuentras en Mateo 5:27 al 28. Y lo dijo en el Sermón del Monte. Dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mire con deseos al sexo opuesto, ya cometió adulterio con esa persona en su corazón. ¿Te das cuenta qué tan alto es el estándar de Dios? ¿Y qué tan bajo es el nuestro? Porque a lo mejor algunos dirán, bueno, eres un extremista, ¿cómo puede ser eso adulterio? Bueno, es según nuestro estándar, ¿no? Para nosotros no es adulterio. Pero para Dios, que es 3 veces santo, sí es adulterio, y Él aborrece al pecador. A lo mejor has escuchado una frase de un hinduista llamado Gandhi, que decía, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Bueno, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que Dios está airado contra el pecador, no contra el pecado. Aunque Dios odia el pecado, pero está airado contra el que practica el pecado también.
Y tú y yo somos pecadores y hemos quebrantado la ley de Dios. A nadie nos gusta escuchar, ¿no? Que somos pecadores, que eres un mentiroso, que eres un adúltero, que eres un blasfemo, que eres un asesino. A nadie nos gusta escuchar, pero esa es la verdad. Y esa verdad también Cristo la predicó. Entonces, hemos quebrantado la ley de Dios. Pero imagínate que según la Biblia dice que después de la muerte iremos a un juicio. Iremos a un juicio delante de un Dios que es 3 veces santo y que aborrece el pecado. Entonces, si hoy mueres y vas delante de Dios, y este mensaje es tanto para aquel que no cree como para el que cree. Imagínate que vas delante de ese Dios en el que a lo mejor no crees, y Él te va a juzgar conforme a su ley. Él no necesita que creas en Él para juzgarte y saber que has robado, que has mentido, que has adulterado, que has blasfemado su nombre. Él no necesita que creas en Él. Él te va a juzgar aunque no creas en Él. Entonces, imagínate que Él te va a juzgar. ¿Crees que serías culpable o inocente de haber quebrantado su ley? Yo soy culpable. Y tú también eres culpable. Yo soy culpable porque soy pecador igual que tú. Y ni una persona en el mundo puede decir, pues yo no soy pecador, la verdad, yo después de la muerte yo merezco ir al cielo. Porque yo no soy tan malo. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. No hay bueno ni aun uno. Todos somos malos y todos hemos quebrantado la ley de Dios. Y el único bueno que pisó la tierra fue uno. Y ese uno es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue Cristo. Él fue el único santo, sin pecado y perfecto, que jamás le hizo mal a nadie. Solamente fue Él. De ahí en fuera no hay ni una persona, aunque se le llame santo, aunque haya hecho milagros, no importa. Todos pecaron, excepto Cristo, el Hijo de Dios. Él no pecó. Entonces, ni una persona va a poder llegar delante de Dios con excusas diciendo yo no sabía. Porque no tenemos excusa. Tenemos una conciencia que a diario, antes de hacer algo malo, te está diciendo eso que vas a hacer está mal. Por eso cuando vas a hacer algo malo, pues te escondes. Porque tu conciencia te dice que estás haciendo mal o que vas a hacer mal. Entonces nadie puede excusarse diciendo yo no sabía. Porque todos sabemos lo bueno y lo malo. Entonces, justamente, si mueres hoy y eres juzgado por Dios, vas delante de Él y eres juzgado por Dios, santo, 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 justamente irías al infierno. A lo mejor en ese lugar que algunos dicen no creer. Y como te decía, algunos dicen o rehúsan en creer en Dios o en el infierno, simplemente porque ellos creen que el rehusar o el negar la existencia de Dios, eso los va a librar del juicio delante de Dios. Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Muchos pueden morir diciendo no creo en Dios, pero al morir presentarse delante de Él. No importa si rehusamos el creer en Dios. Entonces, todos merecemos justamente la ira de Dios. Pero ¿sabes algo? En Romanos 5:8, fíjate lo que dice. Y Dios mostró su amor de esta manera. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún hoy, nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz es Cristo, que la luz vino al mundo y el humano amó más su pecado que a Jesús, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿sí te das cuenta qué tan grande es el amor de Dios? Pero fíjate, es algo también muy importante, ¿no? Porque a lo mejor algunos pueden malinterpretar este texto. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree. Entonces, ¿por quién murió Cristo? Para que todo aquel que en Él cree. Murió por los que creen. Cristo no murió por toda la gente en el mundo. Murió solo por los que creen. Dice, para que todo aquel que en Él cree. No dice para todos. Entonces, la Biblia dice que Cristo vino a morir por los que Él tenía que morir, por los que el Padre le dio. Y yo sé que aquí hay gente que cree. Y que si no creía, pues va a creer, solamente porque Dios le va a conceder la fe.
Y aquí hay quienes no van a creer. Y eso pues es bíblico. Es bíblico. Y los que no creen es porque ya eran condenados, según Juan 3. Ya eran condenados desde antes. Entonces, vengo a hablarles a los que son de Dios. Y la Biblia también dice que los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Es bíblico también y lo puedes encontrar en tu Biblia también. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. El que no cree en el Evangelio, pues ya era condenado. Entonces, le hablo a los que creen. Cristo vino a morir por ti. Él fue castigado brutalmente. Los estudiosos llegan a decir y afirmar que las vísceras de Cristo salieron de su cuerpo, salieron de él. Los tendones salieron, se veían hasta sus huesos. Tan brutal fue el castigo que le dieron, pero Cristo no necesita que le tengamos lástima. Él no necesita tu lástima. Y de hecho, algunos llegan a decir, ¿qué pobrecito? La realidad es que de pobrecito él no tiene nada, porque él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Si así fuera, los pobrecitos seríamos nosotros, porque toda la ira de Dios caería sobre nosotros. Y ni una persona, ni un humano, porque pueden llegar personas a decir, ¿sabes qué? Pues yo pude haber soportado eso que pasó Cristo. Si Cristo lo soportó, es porque el Padre lo estaba sosteniendo con una mano y con la otra mano lo estaba aplastando. Por eso soportó. Entonces sería ilógico que una persona dijera, yo lo soportaría, porque sería imposible que lo soportaría. El mismo Hijo de Dios tuvo que bajar a recibir la ira de su Padre por pecadores como nosotros, porque tú no puedes soportarla. Entonces, si tú has creído, fíjate, la Biblia dice que Cristo vino, nació de una virgen, vivió una vida santa que tú no puedes vivir y que tampoco quieres vivir y que no te importa vivir. Pero Él la vivió perfectamente, no le hizo mal a nadie, pero aún así fue castigado como el peor pecador que te puedas imaginar. ¿Por qué fue tratado como el peor pecador? Porque él murió por mentirosos, por secuestradores, por violadores, por blasfemos, por asesinos, por sicarios, narcotraficantes. Él murió por el peor que te puedas imaginar. Claro, si cree, Él murió por ellos. Entonces la Biblia dice que fue a la cruz del Calvario, y estando en la cruz del Calvario, Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Me imagino que lo has visto en películas. Y Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido quiere decir, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y Él se sintió desamparado por tu culpa y por mi culpa, porque lo que nos separa de Dios es nuestro pecado. Dios no quiere saber nada del pecado y lógicamente todos nosotros no queremos saber nada de Dios. Algunos dirían, yo sí amo a Dios, pero no lo demostramos. Entonces, así como algunos dicen, yo aborrezco a Dios, Dios también aborrece al pecador. Y lo único que nos une al Padre es su propio Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de haber sido castigado y de haber dicho esas palabras, Cristo también dijo, consumado es. Él estaba diciendo, he terminado lo que tenía que hacer, he muerto, he pagado por los que tenía que pagar. Y también entregó su espíritu y murió. Y la palabra de Dios dice también que Él fue sepultado y que al tercer día resucitó, demostrando que había pagado por cada uno de aquellos pecadores que Él sabía que iban a creer. Resucitó, se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la diestra del Padre intercediendo por ti. Nadie más de los santos, de los que tú crees, nadie más de esos santos intercede por ti delante de Dios. Solamente Cristo, el perfecto, el único santo, el que nunca pecó. Él es el único que está intercediendo por ti, porque Él murió por tus pecados. Él fue a la cruz del Calvario, Él fue el único que murió, Él es el único camino, no hay otro en el mundo que pueda darte la vida eterna, solamente Cristo. Las buenas obras no te salvan, no hay ni una religión que te libre del infierno, el único que te libra del castigo eterno solo es Cristo. En Juan 14:6 dice, Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No dice yo soy uno de los caminos, Él dice yo soy el camino. Entonces el único que te da la vida eterna, aunque no la mereces, es Cristo. Es Cristo. Y fuera de Él no hay quien. La palabra de Dios también dice que Dios, habiendo pasado estos tiempos de ignorancia, manda a todos aquellos que han creído que te arrepientas. Que te arrepientas. Y seas
Y si has creído, te ruego en el nombre de Dios que confieses tus pecados delante de Él. Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. Y Cristo te da la vida eterna. Dios te bendiga.